Y hasta ahora aquí en el estudio nos acompaña el astrónomo Alejandro Clocchiati. Él es investigador del Instituto Milenio de Astrofísica. Para conversar, Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya has estado durante la transmisión, así que nuevamente te agradecemos. Para analizar un poco lo que vimos, porque no muchísima gente tuvo la posibilidad de ver el eclipse completo, pero se pudo ver una parte parcial en muchas zonas del país, y nos llamaba la atención que pese, por ejemplo, a que en la región metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de chilenos, pese a que era del 92% y que había solamente un 8% de sol, era un día, claro, con un poco menos de luz, pero la potencia del sol es gigantesca. ¿Cuáles son las conclusiones astronómicas que se sacan al observar esta potencia así de clara? Bueno, la potencia está ahí y está siempre, y ha estado siempre y va a estar por mucho tiempo. Quiero corregir una cuestión con mi afiliación. También soy profesor de la Universidad Católica y del Instituto de Astrofísica. A veces es muy largo para decir, sí, pero lo menciono para no recibir un tirón de orejas. Con relación a la potencia del Sol, volviendo, es fantástica. Es decir, son miles de watts por metro cuadrado que manda el Sol siempre. Y están ahí. Claro, cuando bloqueamos una buena parte del Sol, lo mismo seguimos teniendo un buen wattaje que nos llega de potencia. Porque era muy sorprendente. Solamente teníamos en la región metropolitana el 8% sí, del total, y no era necesario usar ningún otro tipo de iluminación adicional. No se encendieron las luces. A veces sucede cuando hay eclipses cercanos al total o total que las luces automáticas digamos, claro, se disparen. Esta vez no sucedió. Es decir, un 8% del Sol sigue siendo día. Alejandro, y otra de las cosas que yo le preguntaba a Daniel, pero le decía, vamos a tener que preguntárselo a los astrónomos, todas las recomendaciones para observar todos los otros planetas que se iban a poder ver en ese minuto. ¿Qué es lo que nos dice astronómicamente la gente, qué es lo que pudo ver efectivamente? Porque también vimos mucha imaginación en mucha gente de las cosas que se veían, pero ¿qué fue lo que objetivamente se pudo resaltar con esta oscuridad? Mira, la oscuridad del eclipse es un momento fantástico para ver en perspectiva, digamos, el sistema solar cuando tenemos los planetas cercanos al Sol, como era hoy, estaban Júpiter, Marte, Venus y Mercurio a la vista. Si uno ve eso, ve la línea, que es la eclíptica, es decir, el plano donde están todos los planetas se delinea muy bien. Pero, como decía también Daniel Matamala, es necesario mantener la cabeza fría en ese momento, y no es fácil mantener la cabeza fría en una situación tan, donde tantas sensaciones se nos disparan al mismo tiempo, como es la totalidad de un eclipse. Ahora, para la astronomía un eclipse es un fenómeno sencillo, básicamente, pero con los instrumentos que hemos ido desarrollando con el paso del tiempo, me imagino que se van descubriendo y pudiendo observar otras cosas. Sí, en este momento, desde el punto de vista astrofísico, un eclipse no agrega tanto como hace 100 años. Es decir, cuando hace 100 años se hizo la observación del eclipse de Eddington, era en ese momento o nunca. Ahora hay satélites artificiales que observan el Sol mucho mejor desde fuera de la atmósfera que desde abajo. Hay coronógrafos automáticos en esos mismos satélites artificiales. La oportunidad del eclipse es más bien una oportunidad de testear nuestra teoría de la mecánica celeste, es decir, de cómo se mueven los planetas a un nivel de precisión exquisito. Ya vimos que la predicción fue prácticamente en el blanco en todo lo que tenía que ser predicho. Pero siempre está bueno tener estas oportunidades donde nos alineamos tan precisamente para testear que esté todo funcionando bien. Alejandro, ahora, desde el punto de vista sí, histórico, sí es fantástico los eclipses, porque, como te digo, toda esta gama de sensaciones y de cosas que imaginamos en torno al eclipse fueron uno de los motores de la astronomía durante muchos miles de años. Es decir, los astrónomos necesitaban poder predecir estas cosas bien y entenderlas. Poder comprender qué era lo que ocurría, porque lo que vimos fue una cosa que me imagino que muchos años atrás era... Cuando no teníamos la visión mecanicista del mundo que tenemos ahora, nos asustaban mucho más estas cosas, y era mucho más vital tener la capacidad de predecirlas. Ahora, lo último, porque nosotros, claro, cada vez que estamos en una situación como esta, que son muy pocas, hay verdaderos cazadores de eclipse, porque no son fenómenos tan recurrentes, si bien nosotros vamos a volver a tener uno dentro de un poco más de un año. ¿Cuáles van a ser las características de ese eclipse que lo van a hacer también único? Ese eclipse va a ser un poco mejor, entre comillas, si se quiere, que este.
en el sentido de que el eclipse va a suceder cuando el Sol esté más alto sobre el horizonte. En vez de ser cerca del atardecer, va a ser cerca del mediodía. Entonces el contraste entre la noche completa y el día va a ser mucho más marcado, ¿no? Pese a que en el sur hay más nubosidad, hay más humedad, que probablemente para la observación científica no sea tan rigurosa, Sí, o sea, no sea tan clara. Desde un punto de vista astronómico, el sur es un poco menos bueno que el norte, pero si es un buen día, si está despejado, se va a ver un eclipse. Lo escuchábamos. ¿Sí? Tenemos un Ministerio de Ciencia. Tú lo decías, tenemos esta capacidad y esta curiosidad que se despierta cada vez que ocurren fenómenos como eso, y que me imagino que la astronomía le sirve mucho para ponerse en primer lugar, para decir necesitamos más recursos, para decir necesitamos más días de observación, para decir necesitamos instrumentos que nos permitan ver lo que nosotros queremos ver y no solamente lo que las grandes agencias que tienen los instrumentos ya instalados quieren. ¿Cuál es el desafío que tenemos como comunidad científica aquí en Chile? Desde la Universidad Católica, ayer hablábamos con Gaspar Galás precisamente de esto. A ver, bueno, los desafíos son múltiples. Yo creo que lo que hay que conseguir es una comunidad científica. Que no cada uno haga su experimento propio o su proyecto propio. No, quizás debería decir masa crítica. Es decir, en astronomía, yo llegué al país hace 23, 24 años. En ese momento éramos 23, 24 astrónomos. Era muy poquitito, es decir, lastimosamente poco para las posibilidades del país. Y las posibilidades del país habían sido muchas durante muchas décadas. De alguna manera estábamos dejando pasar la oportunidad. Hicimos algunas cosas en ese momento que permitieron que la comunidad empezara a crecer muy rápidamente. En este momento tenemos que consolidar esta comunidad. Somos del orden de 100 profesores y profesoras en este momento trabajando en universidades de Chile. Y el nuestro es un grupo pequeño, si uno se pone a pensar, de científicos. Pero tenemos solamente el 10% de todo el tiempo disponible de observación. Sí. Pese a que seamos un grupo pequeño de astrónomos, digamos, en Chile, ¿eso es suficiente? Sí, es suficiente. Es decir, solo los instrumentos muy competitivos o, digamos, los más llamativos en cada momento, en cada época, son los que están realmente requeridos por la comunidad. Hay muchos instrumentos, muchos telescopios que no estamos aprovechando del todo, porque no dan los dedos, no dan la capacidad humana. Ahora, la nuestra es una parte de la ciencia, la astronomía es una parte de la ciencia, una física aplicada. Necesitamos científicos en todas las áreas, no solamente en astronomía. La astronomía es fantástica y estos episodios que vemos ahora son fantásticos porque permiten hacer un contacto muy directo, muy estrecho con la población, con la gente. Porque la gente que se maravilló, la gente que se emocionó, me imagino que muchos de esos niños tal vez van a pensar en un futuro ser parte de esta comunidad científica. Y probablemente sea así. Y no solamente astronomía, nos pasa a menudo que los jóvenes entran a estudiar astronomía y gracias a eso descubren o las matemáticas, o la física, por ejemplo, o la química, que son disciplinas que se enseñan en la escuela secundaria, pero que en muchos casos se enseñan tan mal o de manera tan lejana que no alcanzan a descubrirla, pero cuando entran a la universidad, un poco más, el contacto un poco más estrecho con la naturaleza de esta ciencia les permite abrir estas otras ventanas. Es decir, hay una gran cantidad de chicos que entran a estudiar astronomía y terminan yéndose a otras disciplinas, en general disciplinas científicas o técnicas. Y en esta disciplina, en astrofísica, en astronomía, ¿a qué nivel es una buena noticia que tengamos este Ministerio de las Ciencias y en qué nivel está de desarrollo? Porque lo tenemos recién instalado, me imagino que tiene muchísimas peticiones. Sí, yo creo que el requerimiento para el Ministerio de Ciencia o las expectativas que tenemos con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y no sé, un nombre muy largo. Muy largo. Son muchos y probablemente ningún ministro pueda dar cuenta de todo eso en un periodo gubernamental. Pero me imagino que la astronomía está demandando más, dado que tenemos esta gran posibilidad en los cielos y que se dice no solamente hay que mirar los recursos naturales que están en la Tierra, hay que mirar para arriba y ver que tenemos esa misma capacidad y esa misma riqueza. Espero que sí. Es decir, yo en particular no estoy demandando nada del Ministerio en este momento, es decir, espero que puedan hacer su trabajo. Es importante tener interlocutores
directos con el presidente, con la presidencia, con el Poder Ejecutivo, por eso el ministerio es bueno. Antes el contacto era mucho más indirecto, así que espero que eso sirva para ir aceitando los engranajes de un sistema científico que podamos llamar realmente un sistema científico en el país. Tiene que aumentar la inversión, es algo que hay que pedirle al gobierno, pero el gobierno tiene muchos requerimientos, es algo que también hay que pedirle a las disciplinas económicas también, las empresas, ¿sí? La ciencia no es solamente un condimento, no es la guinda de la torta, es un ingrediente fundamental para poder hacer una torta más grande. Y por eso todos tenemos que mirar hacia la ciencia. Muy bien, Alejandro Clocchiatti, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotros, que nos hemos venido preparando tanto y que afortunadamente hemos coronado con éxito con estas imágenes que han emocionado a todos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes y gracias también, también es muy bueno el trabajo que han hecho los canales, los periodistas. De otra manera no hubiéramos podido estar en todas las partes que hemos estado. Estamos unidos en